Sean bienvenidos todos. Tomamos nuestros lugares para empezar nuestro servicio hoy miércoles. Gracias por estar aquí, cada uno de los que están aquí presentes, presenciales, y los hermanos que nos escuchan virtualmente. Vamos a empezar con nuestra declaración en esta tardecita calurosa aquí en Lázaro Cárdenas, Michoacán. Algo calurosa y va empezando el calor. Pero gloria a Dios porque estamos vivos, porque podemos sentir este calorcito. Amén. Amén. Vamos a hacer nuestra declaración de la palabra de Dios. Arma poderosa. Arma poderosa. De hecho, nuestro título ahorita lo vamos a tener en pantallas. No sé, lo corregimos, creo que, no sé, nuestro tema es, creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Tal vez yo no lo escribí bien porque escribo muy pegado. Bueno, en un momento lo tenemos en pantallas, iglesia, pero mientras vamos a hacer nuestra declaración. ¿Recuerdas con qué fervor decía el pastor Porfirio? Que dijéramos con convicción y con denuedo, sabiendo que no es cualquier cosa, sabiendo que las palabras tienen un efecto en el nombre de Jesús. Vamos, iglesia, hacemos nuestra declaración y decimos todos juntos: esta es mi Biblia, la palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy. Yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo. Y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Iglesia, nunca más seremos los mismos. Amén, amén y amén. Yo lo declaro, yo lo confieso y yo lo creo. Y yo lo hablo, nunca seremos los mismos. Amén. Bueno, ahora sí. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Todo cristiano, todo creyente, toda persona nacido de nuevo, tenemos que creer que la Biblia es la palabra de Dios. Es un conjunto de libros, la Biblia, eso quiere decir, pero la Biblia es la palabra de Dios. Muchos la rechazan, muchos no la quieren, algunos obtienen tristemente ganancia de este libro. La verdad es que así es en algunas partes, pero no estoy aquí para juiciar. Te quiero decir nada más que de la Biblia, que es la palabra de Dios, es lo que va, el tema de esta tarde. Algunos hacen caso omiso de la palabra, pero ahorita vamos a desmenuzar. ¿Por qué te digo todo esto? Ahorita lo vamos a desmenuzar. Hoy les digo, quiero compartir sobre la palabra de Dios. Y quiero comenzar cómo el apóstol describe la Biblia. ¿Cómo la describe? Y eso lo vamos a ver en Primera de Pedro. Vamos a ver cómo nos la describe Primera de Pedro 1:23 en Reina Valera. Del 23 lo vamos a ver hasta el 25. Ahí está en pantallas, iglesia. No te pierdas porque es un poquito, traigo varios versículos, pero muy sustanciosos, muy buenos versículos. Ahí está, Primera de Pedro 1:23. Reina Valera dice: está hablando de nosotros, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios. Estamos hablando de la palabra de Dios, que vive y permanece. ¿Por cuánto, iglesia, permanece la palabra de Dios? Para siempre, para siempre. Pasamos al verso 24. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Verso 25. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor, ¿qué dice? Permanece para siempre. Y esta es la palabra
que por el Evangelio os es anunciada. El señorío de Jesús y la palabra son uno solo, son inseparables, es lo mismo. ¿Sabías tú que es muy peligroso hacer caso omiso a la palabra de Dios? O en otras palabras, no hacer caso a la palabra de Dios. Muchas personas decimos creer en la Biblia. Yo creo que todos los que venimos aquí o los que van a alguna otra iglesia, pareciera o debería de ser que creen lo que dice la Biblia o que hacen lo que dice la Biblia. Pero sin embargo, aunque dicen creer en ella, pasan más tiempo ocupados en su pasatiempo favorito. No voy a entrar en detalles. Bueno, puede ser la televisión, puede ser, no sé, otras cosas, familia, qué sé yo. Y pasan tiempo en otras cosas, en lugar de nutrirse o alimentarse de la Biblia. Y muchas veces nos preguntamos, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué me pasa a mí? Ciertamente la Biblia dice que el Espíritu Santo nos recordará. Me gusta mucho esta parte. La Biblia nos dice que el Espíritu Santo nos recordará todo lo que Jesús nos ha dicho. Pero si no leemos la Biblia, ¿qué cosa nos va a recordar? ¿No? Es como cuando le dices a tu hijo que te haga un mandado y le haces una lista, lo escribes, se le olvida la lista. ¿Qué cosa va a recordar? Cuando vienen las dificultades y las adversidades, yo me he encontrado a mí misma o a personas diciéndole, acuérdate que en tal versículo dice esto, dice, pero ¿en cuál? ¿En dónde? Es que no me acuerdo. Si no leemos la palabra de Dios, ¿qué cosa nos va a recordar el Espíritu Santo de Jesús? Dice que Él nos recordará lo que dice la Biblia. Muchos nos preguntamos, alguna vez yo le pregunté a mi esposo, pero ¿cómo está escrita la Biblia? ¿Cómo sé que la Biblia es la palabra de Dios? ¿Cómo yo voy a saber eso? Y eso lo vemos, y créeme que en Reina Valera, Primera de Pedro 1:10, fíjate lo que dice, Primera de Pedro 1:10 hasta el verso 11. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación. Verso 11. Dice que los profetas, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. El Espíritu Santo les estaba diciendo cuando escribieran. Aquí lo dice. El Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo. O sea que en el Antiguo Testamento también se anunció, y ahorita lo vamos a ver, lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento. Otra vez, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo, anunciaba lo que estaba por venir y las glorias que vendrían tras ellos. ¿Qué es lo que nos quiere decir este versículo? Nos habla de que los profetas del Antiguo Testamento, lo que te decía hace un momento, profetizaron. Desde el Antiguo Testamento los profetas ya estaban diciendo lo que iba a pasar en el Nuevo Testamento, porque el Espíritu de Cristo estuvo en ellos. Y aunque la Biblia, ciertamente, yo me he encontrado en eso, cuando yo le estoy hablando a alguien, o salíamos con mi esposo a predicar a algún lado, decían, pero es que la Biblia fue escrita por hombres. Pues sí, exactamente sí fue escrita por hombres, pero fue inspirada por Dios. Fue inspirada por Dios. Y sí fue escrita por seres humanos. Por eso la Biblia es no la palabra de los hombres, sino la palabra de Dios. Lo primero que tenemos nosotros que recordar, iglesia, nunca debemos de olvidar que la palabra de Dios es infalible, no tiene errores en cuanto a la verdad que comunica.
es infalible, no falla, no cambia, siempre es la misma. Siempre es la misma. Recuerdo que una vez dando consejería con mi esposo, ya tiene años de eso, había una chica que quería tener un novio, que este novio sinceramente pues no conocía de Cristo. Y ella decía, es que es buena persona, es que me trata bien, es que ponía todas las, muy bonito se escuchaba, dice, pero tiene a Cristo, le decía a mi esposo. Y ella decía, no, es lo único que le hace falta. Y mi esposo se reía y decía, no más. O sea, no más eso. Y decía, pero qué, o sea, ella de verdad con todo su corazón veía y decía, es que yo no le veo nada de malo. Y le buscó el versículo donde dice, no os unáis en yugo desigual. Y ella decía que si con él, nomás porque eso estaba escrito ahí, ya no podía andar con este muchacho. Y mi esposo le dijo, el día que busques y encuentres y la palabra ya cambie, ese día podrás andar con él. Ella entendió que la palabra nunca iba a cambiar, que ella quisiera unirse en yugo desigual, totalmente desobedeciendo. En ese tiempo se le dijo así, y ya no te cuento el desenlace, pero la palabra de Dios no iba a cambiar, no cambia. Gloria a Dios que siempre es la misma. Dice que tenemos redención, vida eterna, sanidad, prosperidad, que Él suple todo, que no cambie, ¿verdad? Y no va a cambiar, gloria a su nombre. Bueno, y como es infalible, por ser infalible, ha tenido que ser puesta a pruebas históricamente. A través del tiempo hemos tenido diversos historiadores y terminan y concuerdan ciertamente que la palabra de Dios no se equivoca en lo que establece. La han estudiado, le han dado por todos lados y no encuentran. ¿Cómo van a encontrar? Pero bueno, ellos quieren demostrar lo contrario. Hay muchas maneras de describir la Biblia. La Biblia, lo dije hace un rato, quiere decir es un conjunto de libros. Hay muchas maneras de describir la Biblia. Algunos dicen es un libro profético, otros dicen que es otras cosas, pero la mejor y sin lugar a dudas, la mejor definición es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Pero lo más interesante es que Dios así la llama. A la Biblia le llama la palabra de Dios. Y lo vamos a ver de una manera, no completo el versículo, pero sí unas partes. En Hechos 4:31 dice, abajo termina el versículo porque no lo voy a leer completo, no pierdas detalle, dice, y hablaban con denuedo, ¿qué? ¿Me estás poniendo atención, iglesia? Al final del versículo dice, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Dios le llama a la Biblia la palabra de Dios. Ahí tenemos un versículo. Primera de Tesalonicenses 2:13. Dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias de que cuando recibisteis la palabra de Dios, no como palabra de hombre. O sea que la Biblia no es palabra de hombre. Otra vez, ese es nuestro tema. Es la palabra de Dios. Porque hay mucha gente que dice que esa no es la palabra de Dios, que no creen que sea Dios el que la inspiró. Dice, recibiste la palabra de Dios, no como palabra de hombre, sino según la verdad, sino según es en verdad la palabra de Dios. Ahí nos está diciendo, es en verdad la palabra de Dios. Vamos a Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios, otra vez, el Señor le habla así, a la Biblia, la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Ya vimos varios versículos que hablan de que la Biblia sí es la palabra de Dios. Entonces, nosotros, como iglesia, nosotros también creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Aunque muchos no lo crean, nosotros sí lo creemos. Y aunque en el mundo digan que los tiempos han cambiado, ¿cuántos no han escuchado eso?
Ay, mamá, no seas anticuada. Ay, es que eran otros tus tiempos. Es que ahora son otros tiempos. Pues si siempre ha existido la maldad, siempre se ha multiplicado ciertamente. Eso sí eso es cierto que se ha multiplicado. Pero como te decía, aunque en el mundo digan que los tiempos han cambiado y de muchas prácticas que antes se consideraban inmorales, como el divorcio, como la homosexualidad, como las relaciones sexuales fuera del matrimonio y tantas otras cosas más, no soy homofóbica, no somos homofóbicos, no estoy en juicio. Estoy hablando de que esas cosas antes eran consideradas inmorales, no han dejado de serlo. No han dejado de serlo, solo estoy poniendo ejemplos de que cómo la sociedad ha permitido y hacerlo, normalizarlo, nada más, es lo que estoy diciendo. No estoy en contra de las personas, no, o sea, no las ataco, ni estamos en juicio, solo estoy diciendo que ahora tener relaciones sexuales antes lo han normalizado, ahora son aceptadas en la sociedad, ahora dicen, no, si yo no soy feliz en el matrimonio, es suficiente para yo divorciarme. Han aceptado cosas. Si tú buscas en la palabra, eso no está en la Biblia. Pero como dije antes, nosotros solo creemos lo que la Biblia dice. Creemos que en la Biblia está la palabra de Dios. Y lo que dijo Dios jamás pasará, jamás cambiará. Ni una tilde, dice su palabra. Lo vemos en Mateo 5:35, Nueva Traducción Viviente. Y no digas por la tierra, no, vamos a verlo por favor, en Reina Valera, me equivoqué yo. Mateo 5:35, espero haberlo anotado bien. 5:35. No lo anoté bien, pero el versículo que te quiero leer es muy conocido y es veraz porque lo vas a escuchar. No traigo el versículo exacto. El cielo y la tierra desaparecerán, pero mis palabras no desaparecerán jamás. Perdón por este error, pero ese versículo es muy conocido, ¿sí o no? El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no. O sea que hagas lo que hagas o le busque la gente y ponga argumentos, la palabra de Dios es la misma, no cambiará, no cambia ni cambiará. Otro poderoso versículo de la palabra de Dios lo vemos, espero que sí esté bien, Nueva Traducción Viviente, Isaías 48. Sí, ahora sí. La tierra se seca y las flores se marchitan, pero ¿qué, iglesia? Pero la palabra de nuestro Dios permanece para siempre. La palabra de Dios permanece para siempre. Puedes hacer o la gente podrá levantarse y decir y protestar y la palabra es la misma. Es la misma. Nuevamente repito, por eso nosotros creemos todo lo que está en la Biblia. Y ese es nuestro ADN, iglesia, lo que creemos, lo que está en la Biblia. Segunda de Timoteo, traigo varios versículos, segunda de Timoteo 3:16. Toda la escritura, porque luego dicen, no, es que fue escrita por hombres. Sí, nadie dice que no fue escrita, pero fue inspirada por Dios. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Nos corrige cuando estamos equivocados y nos enseña a hacer lo correcto. Amén. Amén, iglesia. Nos enseña a hacer lo correcto. Eso significa que cuando tú lees la Biblia o escuchas la palabra de Dios predicada, ¿qué es lo que estás haciendo ahorita? Estás absorbiendo el mismo aliento de Dios que te da vida. Porque la Biblia dice que son vida a los que las hallan. Tú estás escuchando la palabra de Dios en estos momentos.
estás absorbiendo el mismo espíritu de aliento de Dios que te da vida. Y es por eso que de verdad puede haber ocasiones que entras a la iglesia. Yo no sé si a ti te ha pasado, al pastor sí le pasaba, a veces traía unos síntomas. Recuerdo que yo le decía, ¿por qué no le hablas a cierto hermano para que predique en tu lugar por los síntomas que traía? Él me decía, no, tú no sabes, pero cuando yo subo aquí arriba y traigo síntomas, todo se va, todo se va. Y yo lo podía ver, de hecho lo veía y cuando se bajaba le digo, ¿cómo te sientes? Dice, ya no me acordaba. De verdad, cuando tú escuchas es soplo de vida, lo anoté aquí, te lo acabo de leer, que no se te olvide. Significa que cuando tú lees la Biblia y escuchas la palabra de Dios predicada, estás absorbiendo el mismo aliento de Dios que te da vida. Recuerdo que no hace mucho, ¿qué será? Unos 3 meses, algo así. Yo traía unos síntomas de escalofrío. Nunca me gusta decir cuando traigo un tipo de síntomas, solo mi hijo a veces que me ve y la hermana Alejandra, que es la que se siente bien, le digo, traigo síntomas y va a predicar así. Le dije, sí voy a predicar así. Dios no me deja mentir y la Biblia dice que de toda palabra ociosa daremos cuenta. De toda palabra, sea ociosa, vamos a dar cuenta. Sin embargo, yo estaba diciéndole, es que sí traigo síntomas. Y me tocó y traía un poco de fiebre. Y dice, pero ¿cómo va a subir? Y afónica levemente. Le dije, no importa. De hecho, en la prédica alguien comentó que si yo traía algunos síntomas. Y ya mi hermano contestó, sí, pero ya está bien. Pero la verdad, cuando yo subí aquí, a excepción de que un poquito aquí sentía en mi garganta, se me fue todo. Se me fue los calofríos, lo que sentía, los síntomas. Hay poder en la palabra, hay poder. Por eso a veces que tengo algún síntoma leve y me toca predicar, no tengo la mínima preocupación de decir, híjole, ¿cómo le voy a hacer? ¿Qué haré? No, hay algo sobrenatural cuando lo hablas, cuando lo predicas. De verdad, hermanos, ¿quién dice amén? Amén, aunque estés sentado ahí. Por eso, cuando entras a la iglesia, sintiéndote cansado al principio, pero al final del servicio te sientes renovado y lleno de energía. Yo lo vi en mi esposo y ahora lo veo en mi vida. Ahora lo veo literal, en mi cuerpo. La palabra de Dios infundió vida a tu cuerpo. Cuando entras cargado, aunque no sea físicamente de algunos síntomas, a veces es mentalmente, con problemas, con situaciones difíciles que estés pasando, del tipo de índole que sea, que estés pasando, el escuchar palabra te da vida. Pero pues eso no es de extrañar, porque en Proverbios 4:22, nueva traducción viviente, nos dice, ahí está en pantallas, fíjate iglesia lo que dice, pues traen vida a quien las encuentran. ¿Y qué? Iglesia, dime, complétame ese versículo. Y dan salud a todo el cuerpo. Este versículo no me deja mentir en lo que te acabo de dar de testimonio. Y dan salud a todo el cuerpo. No puedo entender cómo a veces no pueden o cambian el venir a la iglesia por otra actividad. Caramba, si no son tantos los servicios. Pero qué hermoso dice, pues traen vida. ¿Quieres vivir muchos años, iglesia? Escucha la palabra de Dios. Traen vida a quienes las encuentran y dan salud a todo su cuerpo. ¿Quién dice gloria a Dios? Amén. Dan salud a todo nuestro cuerpo. ¿Necesitas sanidad de alguna parte de tu cuerpo? De hecho, no voy a hablar de sanidad, es un pedacito muy breve que quise incluirlo aquí. ¿Necesitas sanidad en alguna parte de tu cuerpo? ¿Te está atacando algunos síntomas? Simplemente duplica la medicina de Dios. ¿Sabes que hay personas que mueren de sobredosis, de drogas, no sé mucho de eso de drogas yo? No, de esas cosas no.
pero sé que sí hay muertes por sobredosis. Pues la Biblia es la única que no te causa muerte por más sobredosis que le des y metas y hables y digas. Al contrario, esa es medicina y puedes dar la dosis de más. Aliméntate más de la palabra de Dios. Y eso lo vemos en Mateo 4:4. ¿Por qué te digo que te alimentes más de la palabra de Dios? Mateo 4:4, espero que sí lo haya dado yo bien. ¿Y quién? Jesús respondió, es Jesús. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan, no solo de mixtas, no solo de tortas, no solo de ensaladas, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Amén. Y la Biblia es la palabra de Dios. Sí es importante comer todos los días, cómo no, es uno de mis deleites y tuve fama por el pastor Porfirio y que es verdad, también es cierto. Es importante comer todos los días, pero cuánto más alimentarnos de la palabra de Dios. Jesús quiere que sepas lo que necesitas. Quiere que sepamos lo que necesitamos, que es la palabra de Dios. Incluso más que las comidas diarias, pues Él nos hizo, por lo que Él sabe lo que es mejor, lo que nuestro cuerpo necesita. Amén. Amén. Ya vimos que la escritura es inspirada por Dios. Ya lo vimos. ¿Se acuerdan que vimos un versículo que dice que toda escritura es inspirada por Dios? Pero, ¿qué quiere decir inspiración? Inspiración es la influencia o respiración del Espíritu Santo sobre una persona. Entonces, que la Biblia sea inspirada significa que Dios sopló su palabra en las personas que escribieron la palabra. Cuando Dios inspiró a las personas, sopló en ellas y fueron para que escribieran la palabra. Y eso lo vamos a ver en 2 de Pedro. Vamos a ver, empezamos con el verso 2 de Pedro 1:17. Cuando Él recibió honor y gloria, está hablando de la transfiguración. Mira, vamos a leer, bueno, ya empezamos con me iba a brincar unos, pero bueno, dice, no pierdas detalle en esta parte. Dice, cuando Él recibió honor y gloria de parte de Dios, el Padre, se refiere a Jesús, en el monte de la transfiguración, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo, este es mi hijo muy amado, a quien me da gran gozo. Verso 18. Nosotros mismos oímos aquella voz del cielo cuando estuvimos en el monte santo. Verso 19. Debido a esta experiencia, ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Otra vez está hablando que Dios inspiró a los hombres, a los profetas, a escribir la Biblia. Ustedes, se está refiriendo a ustedes, hermanos, iglesia, dice, ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como lámpara que brilla en lugar oscuro hasta que el día amanezca. Y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Aquí nos está diciendo, ustedes presten atención a lo que la palabra de Dios dijo a través de los profetas, inspirado por Dios. Verso 20. Sobre todo, tienen que entender, fíjate bien, para los que piensan que no, la Biblia no es la palabra de Dios. Sobre todo tienen que entender que ninguna profecía de la Escritura jamás surgió de la comprensión personal de algún profeta. Ningún profeta puso de su cosecha, en otras palabras. Fue inspirado por Dios. Verso 21. Ni por iniciativa humana.
No fue porque a uno yo le voy a poner esto, a mí se me ocurrió. Todo fue inspirado exactamente por Dios, ni por iniciativa humana. Al contrario, dice, fue el Espíritu Santo quien impulsó a los profetas y ellos hablaron de parte de Dios. Así que cuando lees la palabra de Dios, es Dios directamente. El Padre es Jesús que te está hablando. Cuando tú abres la Biblia, donde la abras, el versículo que sea, el capítulo que sea, en el apóstol, el profeta que haya escrito, no es el profeta. Uno de mis preferidos cuando estuve enferma era Isaías. Y yo me acordaba de Isaías y decía, ¿cómo será Isaías? Isaías fue un instrumento solamente, gloria a Dios, porque se dejó usar. Pero cada vez que la hables, es Dios que te está hablando directamente a ti. ¿Sí me explico, iglesia? Amén. Está hablando directamente a ti. Aquí claramente que dice, no fue por los profetas, no fue idea humana, sino que ellos hablaron de parte de Dios. Por eso nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Amén. Entonces, por eso, cuando nosotros predicamos, los que estamos aquí, o tú que predicas también a algún vecino, a algún amigo, cuando nosotros predicamos la palabra de Dios, no estamos dando nuestros conceptos personales cuando estamos hablando la Biblia, sino lo que Dios dice en su palabra. La palabra de Dios está viva. Hay un versículo que dice que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de doble filo. Está viva. La Biblia no es algo. Sabemos que la Biblia es alguien. La palabra literalmente es Cristo Jesús. Y solo la palabra de Dios tiene el poder para introducirse hasta tu espíritu, alimentarlo, transformar tu alma, habla tu corazón, es de aliento, te nutre, te levanta, te sana, te prospera, te liberta, te da vida eterna. Solamente la palabra de Dios. Podemos leer el periódico, pero eso no hace nada en ti. ¿Cuántos saben que no? Solo la palabra de Dios. Puedes leer, hay libros muy provechosos, libros muy buenos, pero en cuanto dejes ese libro, se te olvidará tal vez, pero la Biblia, esa es la que penetra hasta partir el alma, no los libros, que también hay libros que ayudan, que tienen bases, pero la que al 100, la palabra de Dios, solo la palabra de Dios. Tesalonicenses 2:13. Por lo tanto, dice, nunca dejamos de darle gracias a Dios de que cuando recibieron su mensaje de parte nuestra, ustedes no consideraron nuestras palabras, dice el profeta, como ideas humanas. Tomaron lo que dijimos como la misma palabra de Dios. Por supuesto, lo es. Y esta palabra sigue actuando en ustedes si lo creen. Amén. Si tú lo crees, sigue actuando en ti. Y sí, aunque hay personas que dicen, pues yo sí creo en Dios, pero no estoy muy de acuerdo con la posición que la iglesia ha tomado con respecto al aborto, al divorcio, al adulterio. O sea, quieren que comulguemos con ellos. Otra vez, no es el caso ese. O sea, en lo que a mí respecta, obvio, no comulgamos, no es juicio tampoco. Pero quiero decirte que nuestra posición como iglesia es lo que dice su palabra. No es algo de nosotros, no es una idea de nosotros. Una persona que no acepta lo que Dios dice en su palabra, simplemente no acepta a Dios. Por eso, aunque haya personas con buenos argumentos, o gente famosa, yo los he escuchado, gente famosa que promociona cosas, ideas de ellos, porque no quiero entrar en detalles más,
O como dice Pablo, simplemente así como dice Pablo, no nos tenemos que ir muy lejos. Dice, aunque un ángel del cielo lo diga, nosotros no podemos cambiar lo que ya está escrito. Si aunque un ángel se te aparezca y te diga y te enseño otro evangelio, dice la Biblia, no lo creas. No lo creas. Solamente creemos, iglesia, que la palabra de Dios. Una evidencia de que la Biblia ciertamente es la palabra de Dios es que a pesar de haber sido escrita por 40 autores en un periodo de más de 1500, más o menos, en un periodo de más de 1500 años, no se contradice. ¿Cómo puede ser que en más de 1500 años, 40 autores que vivieron en diferentes tiempos hayan escrito la Biblia y no se contradice? Esa es una evidencia de la palabra de Dios. Eso es impresionante, impresionante. Otra evidencia son los eventos históricos detallados en la Biblia y han sido comprobados esos eventos históricos, pero han sido comprobados por la historia y por la arqueología. La han estudiado, le han tirado. La Biblia también ha resistido la persecución de emperadores romanos, de los agnósticos, de los ateos y también de los dictadores comunistas, y no han podido destruirla. O sea, honestamente es algo que a mí me da como tipo risa, ¿no? De cómo la van a destruir, es Dios. O sea, Dios no permitiría eso. Pero bueno, ellos piensan que pueden encontrar algo para desaparecerla. Y si sabes, yo creo que sí sabes esto que te voy a decir. La Biblia es el libro más vendido en toda la historia. La Biblia, la palabra de Dios. Históricamente, ¿coincidencia? No, es Dios. Es Dios que el cielo y la tierra pasarán, su palabra permanece. Otra evidencia más es que más de 350 profetas, otra evidencia más es que más de 350 profecías del Antiguo Testamento acerca del Mesías fueron cumplidas en Jesús. Más de 350 profecías en el Antiguo Testamento se cumplieron en el Nuevo Testamento acerca de Jesús. Ya para terminar, la alabanza, por favor. Para terminar te voy a mencionar unos pocos. Esos no vienen anotados ahí, pero fíjate bien, te los voy a nombrar. Te voy a nombrar los acontecimientos que en el Antiguo Testamento se habló y cómo se cumplieron. No importa los años que pasaron. No pierdas detalle, y no lo traigo, pero lo voy a leer yo aquí. No lo traigo, para pantallas, pero Isaías 7:14 dice que nacería de una virgen y se cumplió en Mateo 1:20. Zacarías 12:10 dice, su costado. Todo lo que estoy leyendo está en el Antiguo Testamento, iglesia. Y todo se cumple en el Nuevo Testamento. Si has leído la Biblia, obvio que yo creo que sí, o has escuchado, te vas a dar cuenta que no estoy mintiendo y que la Biblia no miente. Zacarías 12:10 dice, su costado sería atravesado. Miqueas 5:2 dice que Jesús nacería en Belén. ¿Cuánto tiempo pasó para que Zacarías escribiera y naciera el Mesías? Sin embargo, la Biblia no se contradice y no se equivoca. Y el Salmo 22, todo el Salmo 22 es impresionante. Es un salmo literalmente todo profético. Te voy a mencionar solo algunos. Es un salmo profético de lo mucho de lo que Jesús hizo en la cruz. Salmo 22:1 dice, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Te acuerdas que eso lo dijo en la cruz? Pues el salmista David lo dijo en el Salmo 22:1. Y en el Salmo 22:7 dice,
cuando me ven se ríen de mí, lanzan insultos, meneando la cabeza. Eso fue lo que le hicieron a Jesús en la cruz. Esto fue escrito muchos años antes de que Jesús muriera en la cruz. ¿Sí o no? Es un libro. ¿Cuántos creen que sí es un libro inspirado por Dios? Salmo 22:16. Salmo 22:16 dice: me han traspasado las manos y los pies. Lo está diciendo el salmista muchos años antes. Salmo 22:18. Se repartieron entre ellos mis vestidos, y sobre mi ropa echan suerte. Todo esto sucedió en la cruz. Si quieres leer en tu casa te darás cuenta, hay más versículos. Es el Salmo 22. Ahí puedes encontrarlos. No anoté más, pero hay más. La Biblia también nos habla de la resurrección de Jesús mucho antes de que sucediera, en Salmo 16:10. Pero ya no voy a leer más sobre eso. Pero todo vemos que sí es un libro profético, ciertamente, que todo lo que se dijo se cumplió. La Biblia no contiene, como dicen algunos, la palabra de Dios, sino que es la palabra de Dios. Por eso tal vez podemos cuestionar a los que predican, incluso a los profetas, pero jamás podremos cuestionar la Biblia, porque la Biblia es infalible, como lo dijimos, incorruptible, como lo declaramos al inicio de cada servicio. Esa es la palabra de Dios. Nosotros creemos todo lo que está escrito, iglesia. Iglesia, ¿puedes decir un amén? Amén. Nosotros creemos todo lo que está escrito. Creemos que Dios nos formó del polvo de la tierra. Por eso no aceptamos la teoría de la evolución, porque está escrito que nos formó del polvo de la tierra. También creemos que la Biblia dice que Dios se hizo hombre, que fue concebido por el Espíritu Santo en el vientre de una virgen, de una joven llamada María. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Ponte de pie, iglesia. Yo espero de verdad que se haya comprendido, que se haya entendido, que no estamos creyendo un libro de fábulas, un libro de cuentos. Es un libro que no se contradice, es un libro que es real, iglesia, que es verdadero, que dice que por sus llagas tú ya fuiste curado, que dice que Él suplirá todas tus necesidades conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, que ciertamente es verdad que el velo del templo se rasgó y que tenemos acceso al Padre directamente. Eso es verdad, todo es verdad. Vamos a orar. Dale gracias a Dios por su palabra. Dale gracias a Dios por su palabra incorruptible y que no falla. Cuando te encuentras en una adversidad económica, cualquier tipo, puedes entrar, dice su palabra, confiadamente ante su trono. Por eso el velo del templo se rasgó. Ya no necesitamos un sacerdote mediador. Hubo uno solo, un cordero, único sacerdote, que nos da el acceso al Padre. Por eso creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que es real. Gracias te doy, Padre. Gracias, Dios. Creemos que tu Hijo nació, murió y resucitó para darnos la vida eterna. Hoy, Señor, honramos tu palabra y de aceptar con todo nuestro corazón que la Biblia realmente es la palabra de Dios. Gloria a Dios. Amén. Gracias, Padre. Gracias.
Dale un aplauso a tu Dios, que es suficiente, su Salvador, tu Redentor. Gloria a Dios por su palabra, incorruptible, infalible, que nunca cambia. Que ahí están las promesas de paz, de amor, que siempre encontrarás misericordia y el oportuno socorro. ¿A quién iremos si solamente Él tiene palabras de vida eterna? Solamente Él. Jesús es la gracia, Jesús es todo. Nunca te va a condenar. Cuando cometamos algo y vayamos a Él, abogado tenemos, y no mirará tu pecado, sino que verá la gracia de Jesús en ti. Amén. Amén, iglesia. ¿Pueden sentarse? Vamos a orar por las ofrendas. Padre, te doy gracias, Dios. Gracias por las ofrendas que se van y los diezmos, Señor, que se van a recoger, Padre. Gracias, Padre, porque en ti podemos descansar, Señor. Confiadamente, Dios, sabiendo que tú ya has suplido en lo espiritual, Señor, todo, Señor, la necesidad que haya en esta tu casa, Señor, en cada uno de nosotros también, Señor. Gracias porque tu palabra no miente, Dios. Amén y amén. Ya sabes nuestros anuncios. Sábado, miércoles como hoy tenemos nuestro servicio de 6 a 8. Ahí está en pantallas, miércoles de 6 a 8. El sábado tenemos reuniones a las 4, grupo de alabanza, 6 jóvenes. Este viernes campamento. Este viernes tenemos campamento de jóvenes. Yo me acuerdo de esos tiempos que no se los quiere perder uno. Y domingo 10 de la mañana y 6 de la tarde. Y no te voy a decir a quién, pero ya tenemos el invitado tan rápidamente para nuestro aniversario. Pastora, pero ¿cómo ya si falta tanto? ¿Cuál tanto, iglesia? Yo sola digo y me contesto, ¿no? Ya tenemos las personas invitadas, son personas queridas, de verdad que sí. Vienen de otro país y no voy a decir más. Ni me pregunten porque no voy a hablar. Es una sorpresa muy agradable, la verdad que sí. ¿Te va a gustar? ¿Dónde? No, sí. Todavía falta, pero ya estamos. Es que hay que pensar, fíjense, estamos en el mes de abril. Ya casi mayo, casi medio año. Por eso lo amarramos. Dijimos, a ver desde ahorita. Y sí, confirmados ya estarán aquí. Y los vamos a tener en suspenso. Bueno, todavía también tenemos nuestro evento del Día del Niño. Todavía me faltan algunas cositas. Si alguien se anima, por favor, es para nuestros niños, para festejarles. Amén. Amén. El domingo. Y también tenemos el día, 3, 4, 5, 6, 7, el día 8 de mayo festejamos a las mamás. Sí, a las mamás. Aquí vamos a festejar. Tenemos nuestro evento. Ya sabes, se tira la casa por la ventana. Tenemos ya los presentes para mis hermanas. Gloria a Dios. Ponte de pie, hermano. Vamos a quedar despedidos. Gracias a Dios por tu vida. Gracias por haber estado aquí escuchando la bendita palabra de Dios. Creemos en la palabra incorruptible de Dios. Alzamos nuestras manos con toda tu fe, sabiendo que esto es verdad. Que la bendición de nuestro Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre cada uno de nosotros. Que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo permanezca irreprensible hasta la venida de nuestro Señor Jesús. Que a partir de ahora y hasta que el Señor venga nos encuentre a ti y a mí, creyendo siempre que la Biblia es la palabra de Dios. Y yo sé que todos lo creemos y decimos amén. Bendiciones, iglesia.